Bien, queridos hermanos, entonces, segundo domingo de Cuaresma, y como veníamos entonces meditando el domingo pasado con respecto a las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo, y analizando todo eso, viendo también cómo el demonio nos tienta y nos trata de apartar siempre de la presencia de Dios, de que no seamos salvos, que no vayamos al cielo en definitiva. Entonces busca cualquier artimaña que a él se le pueda ocurrir para siempre hacernos desviar la atención o siempre hacernos caer en pecado. O, si no es él directamente, por lo menos ayuda indirectamente a la carne, como podemos decir, o al mundo, para que nos vayamos cayendo más en el pecado y profundizando más en el barro de la inmundicia de este mundo. Decíamos entonces que una de las cosas que por ahí hace el demonio es la incertidumbre hacia las cosas que nosotros debemos afrontar o enfrentar o aceptar, ¿sí? Sea cual sea. Y decíamos cómo pone a veces ese miedo, esa incertidumbre en cada una de las cosas que debemos hacer. Y entonces nos marea con esas cosas y nos produce en nosotros una especie de ansiedad por querer saber el resultado de las cosas. Y como ejemplo, a veces suele suceder, un pequeño ejemplo para aquellos que estudian o para aquellos que hacen algunas otras cosas, a veces cuando uno va a un examen, es decir, el miedo, la incertidumbre, la duda, la ansiedad está antes, durante y hasta después del examen. Y eso es así. Fíjense cuando van a rendir. Al estudiar están en una incertidumbre, porque no saben lo que el profesor les va a tomar. Aunque vean que son todas las unidades y materias y cosas, o en una entrevista laboral, no saben. Entonces ahí viene la incertidumbre y la ansiedad. Una duda, ¿qué me irá a tomar? Durante, porque en la prueba uno se va y dice, no es lo que estudié, o no alcancé a estudiar esto y justo me tomó esto, y empieza la preocupación, y después del examen, o después de la entrevista de trabajo, o después de alguna otra cosa que quiera decidir en la vida, decir, uy, ¿cuál será el resultado? ¿Qué me habré sacado? ¿Cuál será? Otra vez, ¿comprenden? Es decir, son reacciones que uno tiene de cosas muy sensibles, y el diablo aprovecha todo eso. Imagínense en eso, que es algo muy natural en cuando uno está estudiando, cuando uno va a trabajar, cuanto más en la vida espiritual. En la vida espiritual el diablo pone muchísimas artimañas. ¿Y por qué hace esto el diablo? ¿Por qué trabaja ahí? Y como veíamos el domingo pasado en las tentaciones, el diablo no sabía si era Jesucristo el Hijo de Dios el verdadero. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello, haz esto. Lo mismo pasa con nosotros. Es decir, no sabe lo que hay en nuestro interior. El diablo no conoce lo que hay en estas dos potencias que tiene el alma, que es la inteligencia y la voluntad. ¿Sí? Ahí no puede entrar el demonio. Pero entonces, ¿cómo es que nos conoce? Por nuestros actos, por nuestras reacciones a lo que nosotros pensamos y decidimos con nuestra voluntad. Entonces la manera de atacarnos es por afuera, nunca por adentro, por afuera. Por eso nos presenta un montón de tentaciones, un montón de cosas, atraídas, todas esas arrastradas, como les digo, a través del miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la duda, el temor, el miedo, ¿sí? La desesperanza. Con todo eso viene la tentación, aunque parezca muy bonita a los ojos, porque necesitamos eso. Bien, ¿y por qué el diablo se maneja ahí? ¿Y por qué es así, queridos hermanos? Dios nos ha creado de una manera perfecta y equilibrada. En el espíritu, en el alma, como decíamos, tenemos estas dos potencias que gobiernan todo nuestro cuerpo, la inteligencia y la voluntad. Pero también somos
como decimos, animales racionales. Esa es la diferenciación que tenemos con los animales comunes, que somos racionales, porque tenemos un alma, ¿sí?, racional y con inteligencia y voluntad que no la tienen los animales. Un alma inmortal que no la tienen los animales, que son mortales, corruptibles. Apenas se muere el perrito, se muere el gatito, se muere el alma. Listo, no va al cielo, ni al infierno, ni hay ningún espíritu dando vuelta de animales, ni de arbolito, ni de pastito. Por eso podemos comer todo. Sí, todo, queridos hermanos. Eso de ser veganos o vegetarianos no tiene nada que ver. Todo se puede comer porque no le hacemos daño a nadie, ¿sí? Excepto que comamos demasiado y nos dañemos nosotros mismos. Ahí sí, ¿sí? Ahí sí. Pero bueno, no me quiero desviar del tema para todas estas cosas. Eso será para el próximo sermón. Bien, decíamos entonces, el demonio, entonces, ¿qué parte trabaja en nosotros? ¿Cómo es que descubre en nosotros la debilidad? A través de lo que se llama esta parte animal, o lo que nosotros en filosofía le llamamos apetito sensible o conocimiento sensible. Dos maneras que tenemos de conocer: intelectual, a través de la inteligencia y la voluntad, o a través de los sentidos, por eso el conocimiento sensible, lo que nos proporcionan, como le decíamos, los 5 sentidos, ¿sí? Aunque tenemos sentidos internos y bueno, y otras cosas más. El diablo trabaja en todo eso. Ahí trabaja, ahí nos presenta. No está mal. Es decir, nosotros tenemos estas dos maneras de conocer y dos maneras de sentir, sensible o intelectual. Y trabaja en esa manera, en ese campo. Por eso es que tiene muchos recursos para él para presentar una tentación. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos infundido o puesto por el Creador en nosotros, que es la tendencia hacia el bien, hacia lo bueno. Una cosa que Dios nos ha puesto en nosotros. Nosotros, al cual le llamamos concupiscible e irascible. Dos cositas que tenemos en nuestro interior, concupiscible e irascible. El concupiscible, en este caso, no hablando, como dice San Pablo en lo espiritual, si estoy hablando en la parte sensible, lo llamamos bien o amor, ¿sí? Concupiscible a través de lo que se llama amor sensible o un bien sensible. Un bien que yo puedo ver, tocar, gustar, oír, todas esas cosas. Un bien, algo bueno. Y tenemos en nosotros lo que se llama el irascible, que podemos decir que sería la ira, ¿sí? ¿Y eso por qué? Eso nos lo ha puesto Dios como mecanismo para que nosotros reaccionemos ante un objeto, que puede ser, casi siempre es bueno, pero si es dañoso, tenemos una reacción contraria, ¿sí? Por eso el irascible nos aparta de aquello que nos daña, ¿sí? Siempre la inteligencia, o siempre nosotros lo vamos a ver todas las cosas como bueno. Si vemos como malo algo, la rechazamos, ¿sí? Esas dos cosas están en nosotros, siempre, siempre. Sí, por más que ustedes digan, no, porque siempre vamos a tener estos dos puntos, estas dos reacciones o sensaciones en nosotros, en todas cosas, ¿sí? Sea que comamos, sea que bebamos, sea que, no sé, que decidamos algo, siempre vamos a tener estos dos puntos. El concupiscible y el irascible. ¿Qué le ayuda al concupiscible? Es decir, o a la reacción buena para ir a buscar una cosa. No la quiero hacer más complicada, pero quiero que aprendan cómo el demonio trabaja con esto. Sí, esto lo hemos visto en filosofía algunos, entonces, pero en realidad es fácil de comprender. Ya vamos a ir con un ejemplo. Decíamos que si es un bien, puede ser amor u odio, dependiendo la reacción que uno tenga a si es bueno o malo ese bien. Si ese bien va a ser presente, voy a tener un gozo. Cuando tengo un bien, algo bueno, estoy contento.
Y si no lo tengo, estoy con una reacción distinta, que es el triste. ¿Sí? Si no lo tengo, estoy triste, y si lo tengo, estoy contento. Y si es a futuro, es ahí donde entra este deseo de querer buscar ese bien. Pero como vienes y a veces no lo quiero, entonces ¿qué hago? Huyo. Entonces se produce una sensación de fuga o de evasión, ¿sí? O de retirarse. ¿Por qué no lo quiero? Porque me puede hacer daño o es un bien que no quiero. Por eso está el irascible, que es la que ayuda en ese sentido. Cuando es algo bueno, el irascible me ayuda, que es como una fuerza interior, un impulso que me lleva a buscarlo o a rechazarlo. Por eso, si es un bien que es ausente, ¿sí?, pero que puede ser posible, entra entonces la esperanza. Pero si es un bien ausente, imposible de conseguir, sería la desesperación. Son reacciones que uno va teniendo a un montón de cosas en la vida. ¿Sí? Cuando quieren conseguir trabajo, quieren recibirse, quieren conseguir novio, quieren conseguir una novia. Estos sentimientos van floreciendo. Estas sensaciones en ustedes van. Que si quiero buscar una chica buena, esto, me pongo todos los ideales. ¿Qué reacciona en mí? Y muchas posibilidades que puedo conseguir. Y puede ser un deseo ausente, puede ser posible o imposible. Y si es posible, bueno, con esta chica puedo tener esperanza, con este chico puedo tener una esperanza. Y capaz que es imposible, ahí entra la desesperación. ¿Comprende? Son reacciones que uno va teniendo, naturales. No es pecado, no está bien ni está mal, son reacciones. Ahora, después vamos a ver si esas caminadas, si eso va a irme a llevar a la virtud o hacia el vicio, al pecado, ¿sí?, o a la virtud o a la santidad. Eso ya es otra cosa. Estoy hablando en el plano humano, natural, las reacciones que uno tiene ante un objeto, ¿sí? Después el diablo trabaja, como les decía, por ese lado. Si es un mal, ¿sí?, pero que puede ser superable, entonces entra la audacia. Para uno poder, como se dice, gambetear y tratar de esquivar eso que va a venir. Pero si es insuperable, como les decía, entra el temor o el miedo. ¿Por qué? Porque no voy a poder superar tal situación, tal problema, tal condición, lo que sea. Son reacciones. No está mal que nosotros las tengamos, ¿sí? Las tenemos a diario. De hecho, apenas uno se levanta en la mañana. Es más, las he tenido yo esta semana tratando de preparar el sermón. En el sentido ese. ¿Cuál? Les explico las reacciones que tuve. La duda, el temor, la desesperación. Todas esas reacciones. Para que el sermón no sea largo, para que pueda ser entendible por todos ustedes, decir las palabras correctas para que puedan entender, no enredarme yo en términos difíciles para que ustedes no se confundan. Un montón de cosas de esas, a medida que iba preparando el sermón. Es más, el temor de que se me alargue, como dice el padre, que lo digo muy largo, el sermón, y que lo tengo que cortar. Y a veces esas cosas, pensando un montón, resulta que el sermón se me va a ir a una hora, pero no. Y bueno, y a ir resumiendo, haciéndola más corta, y así. Y entonces son reacciones naturales. Ahora, si eso guarda, porque si el demonio me agarra por ese lado, podría decir a tener una cobardía, un temor mayor, haber dicho no hago el sermón, no celebro misa hoy, que lo haga el padre. Y pongo cualquier excusa, no porque tal cosa, porque no sé qué hacer, no sé qué decir, o no estoy bien, y cosas así. Y empieza uno a justificarse ciertas cosas. Y ahí es donde entra el demonio. Y entonces ahí podría haber un pecado. ¿Sí? ¿Comprende cómo el demonio puede ir trabajando en un plano sensible, que es el único plano donde él puede trabajar? Pero pasa en todas, en todas las situaciones. El temor, el miedo, no son buenos ni malos. Son cosas que uno tiene.
Ahora, de la manera que uno lo encare y el resultado que tenga eso, puede llegar a ser beneficioso o puede llegar a ser pecado. Lo vemos en la última parte de nuestro Señor, cuando vemos que el temor y la cobardía en uno y en otro tuvieron distintos efectos, consecuencias. En Judas, el temor y la cobardía lo llevaron a ahorcarse. Pero en San Pedro, el temor y la cobardía lo llevaron a arrepentirse. ¿Comprenden? ¿Vieron cómo el demonio tentó a los dos? Pero los dos salieron de manera distinta. El resultado fue distinto. Pero sus reacciones naturales de temor y cobardía que tuvieron, uno por traicionar a Cristo, el otro por negarlo delante de los demás, lo negó. ¿Y cuántas veces negamos a Cristo delante de los hombres? Pero son dos cosas que surgen. Por eso tenemos que ser valerosos en todo esto, tener realmente valentía, fortaleza para superar todo eso. Bien, como les digo, no lo voy a hacer tan largo porque esto continúa, ¿sí? Ya lo veremos próximamente el domingo que viene, si Dios quiere, si Dios así lo permite, cómo distintas cosas va el demonio, llevándonos a la distracción, al desánimo, a la incertidumbre, a la duda de las cosas futuras. ¿Sí? Dios nos ayuda en todo momento. Dios nos ayuda a que nosotros venzamos todas estas tentaciones. Lo que no va a poder ayudarnos Dios es que nosotros queremos resolver el futuro. No, nosotros debemos resolver el presente. La tentación de ahora, la incertidumbre ahora, la duda ahora, el temor, la tristeza ahora, no mañana, ni del pasado, porque el pasado ya fue, ya está, listo. Ni del futuro, esperen que venga, que se haga presente, pero no a tenerle miedo a las cosas futuras, ¿sí? Porque ahí Dios no lo puede resolver. Y no es porque no pueda, sino porque nosotros no queremos que Dios lo resuelva. Porque estamos pensando en millones de posibilidades de lo que podría llegar a suceder. ¿Y si no sucede? Te pasaste el presente, ¿sí?, sin hacer nada. Y es lo que nos pasa en nuestra vida. A veces pensamos que la conversión, que la verdadera santidad está en el futuro, ya más adelante, ya más adelante. Y no, es ahora, el presente. Por eso Dios da las herramientas necesarias para la santificación ahora, no mañana. Porque ese mañana quizás no exista y te quedes sin la salvación ahora. A la Santísima Virgen vamos a pedir realmente la gracia a Nuestra Señora de los Dolores, que nos justamente fortalezca, que nos ayude, que nos acompañe, ¿sí?, a afrontar nuestra vida, a enfrentar nuestras decisiones, ¿sí?, y aceptar todo lo que de Dios nos depare, ¿sí? A ella le pedimos esta gracia. Ave María Purísima.